Buenos días. Vamos a hacer una breve revisión de algunas enfermedades cuyo nombre comienza con la palabra fiebre. ¿Por qué se llamaban así? Porque cuando se describieron por primera vez se desconocía su causa, se desconocían muchas cosas de ella, o sea, apenas se sabía que era una enfermedad que cursaba con fiebre como síntoma importante y otros síntomas adicionales que son los que servían para darle el nombre. En este caso vamos a comenzar por una que es relativamente frecuente y esa es la llamada fiebre reumática y es por ella que vamos a comenzar. Después hablaremos de algunas otras enfermedades que se llaman fiebre y algo más. La fiebre reumática es una enfermedad en la que, como su nombre lo indica, la fiebre es un síntoma esencial, pero fiebre acompañada de inflamación de articulaciones porque la palabra reuma se utiliza para designar inflamación de articulaciones. Y entonces fiebre reumática quiere decir fiebre con inflamación articular. La fiebre reumática aparece en niños, es una enfermedad de niños o jóvenes, alrededor de 3 semanas después de que ellos sufran una infección en la garganta, una faringitis o una faringomigdalitis, y tampoco en todos los niños. O sea, no es el hecho de que un niño sufra de una faringomigdalitis por estreptococo hemolítico del grupo A no quiere decir que va a desarrollar una fiebre reumática, sino que algunos niños tienen una susceptibilidad a determinadas cepas del estreptococo y entonces en respuesta a ellas desarrollan una afección que se llama fiebre reumática. La fiebre reumática no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad postinfecciosa. Su causa no es la infección directamente, es la respuesta inmune adaptativa del organismo la que causa esta infección. Por tanto, es una enfermedad causada por anticuerpos propios del niño que atacan determinados tejidos de este mismo niño. Eso quiere decir que es una reacción de respuesta adaptativa. Quiere decir que el organismo, revisen esto en el sistema, en el ciclo que dimos de inmunidad, y verán que la respuesta adaptativa es la que se caracteriza por ser bastante específica y dirigida a determinados antígenos, y la respuesta está mediada por anticuerpos, a diferencia de la respuesta no adaptativa, que no vamos a hablar de ella ahora, no vamos a dedicarnos a eso, vamos a hablar de fiebre reumática. La causa de la fiebre reumática es inmunológica y como los anticuerpos son propios del niño o del joven, es autoinmune. Al ser autoinmune, los mecanismos que la producen no son bien conocidos. Ya tenemos pendiente un ciclo de autoinmunidad que ya hablaremos de él un poquito más adelante. Lo que sabemos, sin lugar a dudas, es que para que aparezca la enfermedad, el organismo debe sufrir de una infección por un microorganismo específico, el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, y en una localización específica, faringoamigdalitis, por estreptococo. El organismo responde defendiéndose. Es una cosa muy lógica, ¿no? Primero por medio de la respuesta no adaptativa, que no es mediada por anticuerpos, repito esto. Es una respuesta inflamatoria no específica, que unida al uso de anticuerpos de antibióticos, no anticuerpos, que unida al uso de antibióticos por lo general resuelve en un periodo de tiempo más o menos corto. Si pasan un poquito más de tiempo, bueno, pues entonces los anticuerpos ya comienzan con la respuesta inmune adaptativa, empiezan a responder y ayudan también a eliminar la infección. Pasó un tiempito, el paciente está asintomático, todo parece que está bien, ya se quitó la faringomigdalitis, pero la respuesta inmune se mantiene la producción de anticuerpos y como ya nos enfrentamos al microorganismo, producimos anticuerpos específicos contra este microorganismo, estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, las cepas que son correspondientes a esto. Los anticuerpos comienzan a producirse de una semana a 10 días después de comenzar la infección. Son los anticuerpos que inicialmente son IgM, como ya hablamos en el ciclo de inmunidad, y posteriormente son IgG, inmunoglobulina G, unas semanas después del contacto infeccioso. Y ahí entonces la producción de anticuerpos se va elevando. Estos anticuerpos IgG ya no encuentran los estreptococos que han sido eliminados, como ya decía, por la respuesta inmune no adaptativa unido al uso de antibióticos hoy en día, que se utilizan mucho los antibióticos. Entonces, normalmente, ¿qué debía acontecer? Debía suceder que se van disminuyendo la producción de anticuerpos, que comienza a disminuir la producción de anticuerpos y nos quedamos entonces con unas células llamadas de memoria, como ya explicamos en el ciclo de inmunidad, pueden verlo, fue uno de los primeros ciclos que ofrecimos en este canal. En caso de una nueva infección,
por ese mismo microorganismo, la respuesta inmunológica adaptativa es mucho más rápida porque ya tienen células de memoria que se acuerdan de que ese microorganismo nos infectó, producen los anticuerpos, atacan el microorganismo y lo eliminan con mayor facilidad. Reaccionan atacando este microorganismo. Pero hay algunas personas en que estos anticuerpos van a encontrar algunos tejidos en el organismo de la persona infectada que tienen estructuras químicas iguales o parecidas a algunas de las que tienen los estreptococos. Y entonces los anticuerpos pueden reaccionar, pero ya no con el estreptococo, van a reaccionar atacando estas estructuras que se parecen a las del estreptococo o son iguales a las de ellas y las dañan estas estructuras. En el caso de la fiebre reumática, las estructuras compatibles con estos anticuerpos están situadas en los tejidos del corazón, de las articulaciones, algunos del sistema nervioso central y en la piel. Les recomiendo volver atrás un poquito y ver el ciclo de inmunidad, que yo creo que va a ser útil para entender algunas de las cosas que estamos hablando. Conclusiones. No todas las cepas de estreptococos betemolíticos inducen la producción de autoanticuerpos. No todos los niños y jóvenes que sufren una infección por estreptococo betemolítico van a padecer de fiebre reumática porque es una situación autoinmune específica de determinadas personas. La persona que tiene algunos antígenos en su organismo parecidos o iguales a los del estreptococo es la que reacciona con fiebre reumática. Vamos a analizar algunos de estos aspectos. Primero, la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune porque existen autoanticuerpos contra estructuras propias del cuerpo humano, o sea, anticuerpos producidos por una persona que pueden atacar estructuras de esa misma persona. 2. Las manifestaciones aparecen aproximadamente 3 semanas después de la infección bacteriana que desencadena todo este cuadro, esta respuesta inmune, porque ese es el tiempo necesario para que se produzca una respuesta inmune adaptativa mediada por inmunoglobulina G. Repito, pueden ir al ciclo de inmunidad para que refresquen estos conocimientos. 3. Los anticuerpos atacan estructuras iguales o estructuras parecidas a otras que contienen los estreptococos betemolíticos y ellos fueron diseñados para atacar al estreptococo, pero se encontraron una estructura parecida, bueno, y la atacan también. Es como cuando tenemos la llave de una puerta, pero la llave de esa puerta puede ser que sea capaz de abrir la llave de otra puerta que no es la puerta para la que fue diseñada. Eso ocurre. 4. Solo los niños o adultos jóvenes sufren esta enfermedad porque las infecciones por estreptococo son muy frecuentes y sobre todo a estas edades. Y todos hemos padecido en la infancia alguna vez una faringomigdalitis por estreptococo. ¿Y qué ocurre? Que si somos susceptibles a padecernos una fiebre reumática, desarrollamos la fiebre reumática, y si no somos susceptibles, pasó la infección faríngea y no pasó nada más. O sea, nuestras articulaciones y nuestro corazón y el resto de nuestro cuerpo no sufrió con esta infección. 5. Las cepas de estreptococo capaces de producir autoanticuerpos, es decir, desencadenar una enfermedad autoinmune en niños susceptibles, atacan la garganta. Por eso, esta afección que precede a la fiebre reumática es generalmente una infección faríngea, una faringoamigdalitis. Hay varias teorías para explicar la aparición de autoinmunidad, pero lo que nos interesa ahora son las siguientes. Primero, la que plantea que existen antígenos idénticos en el microorganismo y en los tejidos de la persona que sufre la enfermedad autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes, la fiebre reumática no es la misma. Esto se llama teoría de los antígenos comunes, o sea, hay antígenos. Recuerden del ciclo de inmunidad que el antígeno es un fragmento de proteína que tiene una forma específica y una estructura química específica también. Bueno, pues hay personas que en algunos tejidos tienen estructuras iguales a las que tienen los estreptococos. Esta es la teoría de los antígenos comunes, quiere decir, tenemos antígenos iguales. Y hay otra que dice que no son idénticos, pero que tienen algo parecido, se parecen, y eso permite que los anticuerpos producidos contra un antígeno reaccionen con otras estructuras. Es la teoría de la simulación antigénica que también la explicamos en el ciclo de inmunidad. Para los que no han visto el ciclo de inmunidad o no lo recuerdan, antígeno es la parte de una proteína que es capaz de inducir la producción de anticuerpos y de reaccionar con estos anticuerpos también. Por esto que explicamos, no todas las personas que sufren de una infección faríngea por estreptococo betemolítico van a sufrir de fiebre reumática. No es así. Solo los que tengan fragmentos de proteína que sean compatibles con los anticuerpos producidos contra el estreptococo. Hablamos bastante de esto ya.
La fiebre reumática no se presenta tampoco de igual manera en todos los que la sufren, depende del tejido que es afectado y eso depende de dónde están los antígenos similares o iguales a los del estreptococo. Se piensa que esta es la causa de que sea diferente el cuadro clínico en diferentes personas, ¿no? Los síntomas dependen entonces de las características de cada persona que la sufre. Hay personas que tienen síntomas de fiebre reumática, unos síntomas, y personas que tienen otros síntomas. Porque los niños son personas, a pesar de que alguien piensa que no, son personas. ¿Cuál es el síntoma principal que nos falta? La fiebre. Por eso se llama fiebre. Porque la fiebre es característica común a los pacientes con fiebre reumática. Es muy difícil encontrar un paciente con fiebre reumática que no presente fiebre. Hay casos, sobre todo que se presentan con corea, ya hablaremos de eso. Junto a la fiebre, ¿cuál es el otro síntoma principal? Y esto es un síntoma objetivo y subjetivo, la inflamación articular. Es el segundo y es el que da nombre a la enfermedad. Inicialmente se pensaba que fiebre reumática era fiebre con inflamación articular. Ya hoy se sabe que a veces no hay inflamación articular, a veces solamente dolor, y que incluso en algunos casos ni siquiera hay fiebre. Pero por lo general sí está definida la enfermedad por los mecanismos que la producen. El ataque más grave, ¿dónde ocurre? No en las articulaciones, ocurre en los tejidos cardíacos, donde el daño puede presentarse en cualquiera de las estructuras del corazón. Desde la membrana que lo envuelve, el llamado pericardio, y aparece una pericarditis, en el músculo cardíaco y aparece una miocarditis, y en el tejido epitelial que recubre las cavidades cardíacas por dentro, el endocardio, y aparece una endocarditis. Por eso se habla de que en la fiebre reumática aparece una pancarditis, o sea que puede inflamarse cualquiera de los tejidos cardíacos. Y otra frase muy clásica dentro de la fiebre reumática dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de la inflamación articular tan importante que vemos, el daño real está produciéndose a nivel cardíaco. La fiebre reumática pasa, la parte de fiebre, la inflamación articular pasa también, pero las acciones cardíacas permanecen y a veces son graves, sobre todo las del endocardio, que va a lesionar las válvulas cardíacas y causa lesiones permanentes en las válvulas cardíacas. Las válvulas más dañadas son la mitral y la aórtica, es decir, las válvulas cardíacas del lado izquierdo del corazón. Predomina la cicatrización, el estrechamiento de la válvula, y por eso estas cicatrices van a producir estrechamiento. Lo más frecuente, aunque puede haber insuficiencia también, lo más frecuente es estrechamiento de las válvulas, de los orificios de las válvulas mitral y aórtica. Eso se llama estenosis mitral y estenosis aórtica. Son las lesiones más frecuentes en el corazón. Si son las que permanecen, porque la miocarditis pasa, pero la lesión cicatrizal se queda permanentemente ahí. Por eso, repito, se dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. La primera vez que una persona sufre de fiebre reumática, el daño no es tan intenso, pero infecciones repetidas con estreptococo van a producir más anticuerpos y entonces la lesión va a ser más intensa y más extensa y la cicatriz va a ser también más importante. Por eso es importante también para personas que ya tuvieron el primer episodio de fiebre reumática no olvidar la prevención. Como la lesión de la válvula es causada por la cicatriz y en el brote agudo puede ser que no aparezcan lesiones tan importantes, el paciente puede pasar un brote agudo la primera vez y no dejar ninguna secuela. Eso es frecuente. En la piel, también en los casos de fiebre reumática, puede aparecer un eritema rojizo, un color rojizo en la piel con bordes bien delimitados, es el llamado eritema marginado. Pueden aparecer también nódulos debajo de la piel, los llamados nódulos subcutáneos, y estos aparecen generalmente en menos del 5% de los pacientes, pero pueden aparecer solitos con fiebre o pueden aparecer acompañando a otras enfermedades, a otras manifestaciones, disculpen, no enfermedades, manifestaciones, sobre todo las cardíacas. En más del 60% de los pacientes que tienen fiebre reumática aparece inflamación cardíaca de alguno de los tejidos o de todos los tejidos. En algunos casos de pacientes con fiebre reumática lo que aparece son movimientos involuntarios principalmente en la cabeza y las extremidades superiores, no muy intensos, pero que en los casos graves pueden ser incapacitantes. Es la llamada corea de Sydenham, o como también se le llamaba así en la calle vulgarmente, el mal de San Vito. Es decir, hay personas que no tienen tanta inflamación articular o ninguna inflamación articular, que no tienen una carditis tan manifiesta o no tienen ninguna carditis,
pero que tienen manifestaciones neurológicas. ¿Por qué? Porque donde están situadas las estructuras similares a las del estreptococo, en algunas partes del cerebro. Y son los que sufren de corea, de Sydenham, el nombre oficial, o mal de San Vito. La corea es mucho menos frecuente que la artritis y que la pancarditis. Aparece tiempo después de la infección faríngea, se demora hasta 6 meses a veces. El niño tiene la faringitis y no va a aparecer la corea hasta 6 meses después. Ya en ocasiones ya nadie se acuerda que ese niño tuvo una faringitis, ni nos acordamos. Aquello fue un catarro que pasó y ya se quitó, ya no hay nada. Y entonces no se establece una relación, así clínicamente y epidemiológicamente. ¿Cómo se establece una relación entre la corea y la fiebre reumática? Por la presencia de anticuerpos contra estreptococos en el niño. Se hace un estudio, se encuentran anticuerpos contra estreptococos y se dice, bueno, evidentemente es fiebre reumática. La corea es más frecuente en niñas que en niños y dura entre 6 semanas y 6 meses y después desaparece y no deja secuela. Este es otro dato muy importante. O sea, la corea, a pesar de que es más aparatosa, movimientos involuntarios de la cabeza de los miembros superiores, desaparece. Y desaparece por lo general sin secuelas si no hubo acompañándola una carditis. Para el diagnóstico de la fiebre reumática, como ustedes ven, es muy abigarrada en los síntomas, pues se ha elaborado una categorización de síntomas que los clasifica en síntomas mayores, que son los característicos, y los que más característicos son los siguientes. Son los mayores, le llaman, porque sí, son los más importantes, los más frecuentes, y los que aparecen casi constantemente en la mayoría de los casos. El primero es miocarditis. La miocarditis puede manifestarse por síntomas de falta de aire, taquicardia, edemas y algunos otros síntomas de insuficiencia cardíaca. También se acompaña de pericarditis con roce pericárdico, o sea, cuando se oculta el corazón se escucha un ruido de roce, ra, 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 como algo que roza contra otra, que es característico del roce pericárdico, o puede haber derrame pericárdico. Entonces, si hay derrame, como hay líquido entre las dos capas del pericardio, no se oculta nada, no hay roce. Y aparece también la endocarditis, que la endocarditis se evidencia por la presencia de soplos cardíacos. Un niño que no tenía soplos cardíacos, lo ocultamos y encontramos soplos cardíacos. Todas estas son manifestaciones de pancarditis, o sea, de carditis total, y no tiene que estar presente todas. El niño puede tener miocarditis, puede tener pericarditis, puede tener endocarditis, puede tener las 3 o 2 de ellas, no hay problema. Y a veces lo más frecuente es que uno ve al niño con un poquito de falta de aire, un poquito de malestar y se le oculta un soplo que varía, un soplo variable que apareció, no estaba antes, aparece ahora y que después va variando. Segundo signo mayor, inflamación de varias articulaciones grandes, rodillas, codos, tobillo, asimétrica, quiere decir que no es parejo, no son las dos rodillas, las dos caderas, los dos tobillos, no, es la rodilla derecha con el tobillo izquierdo, así, o sea, no hay una simetría, la simetría se ve en otras enfermedades articulares, en este caso no hay una simetría, muy dolorosa e inflamada. También es así que al niño le cuesta trabajo moverse, se queja mucho de este dolor articular. Tercer signo mayor, la corea. El mal de San Vito, movimientos involuntarios de cabeza, cuello y las extremidades superiores principalmente, aunque puede tener movimientos involuntarios en todo el cuerpo. Cuarto signo mayor, nódulos duros, subcutáneos, es decir, debajo de la piel, redondeados entre medio y 2 centímetros de diámetro, no duelen y están situados en las prominencias de los huesos, o sea, en los lugares donde ustedes tienen el hueso ahí, está situado, se palpa por encima, debajo de la piel, pero por encima del hueso, entre la piel y el hueso. Muy frecuente en muñeca, codo, manos, pies, en la región occipital, aquí atrás, y a lo largo de la columna vertebral. Son los lugares donde se notan más frecuentemente estos nódulos, que a veces vemos al niño y no nos ocupamos de examinarse, pero si los buscamos podemos encontrarlos. A veces no mucho, pero encontramos algunos. Y por último, el quinto signo mayor, el eritema cutáneo, que ya hablamos de él, que es en el tronco, está bien definido y no tiene picazón. No hay picazón ninguna, ¿eh? Enrojecimiento de la piel con los bordes delimitados. Son los 5 signos mayores. Y hay una serie de datos que se consideran signos menores. Algunos signos clínicos, algunos menores clínicos, como son la fiebre, en pacientes que no tienen carditis, porque si tienen carditis se considera que la fiebre es parte de la carditis. Y dolores articulares en pacientes que no tienen artritis, porque si el paciente tiene artritis, pues el dolor articular es parte de la artritis también.
Otros exámenes, otros signos menores son de laboratorio, como por ejemplo la eritrosedimentación acelerada, la proteína C reactiva o un aumento de los leucocitos. Cualquiera de ellos ya se considera como un signo menor, pero todos en el mismo grupo, solamente uno se considera. Si tienes 3 elevados, no son 3 signos menores, es solamente uno. El electrocardiograma con alteraciones en pacientes sin manifestaciones clínicas de carditis. El niño no tiene síntomas de carditis, le hacemos un electrocardiograma y tiene alteraciones. Si tiene una carditis, no vale. ¿Por qué no vale? Porque todas las carditis tienen manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, bueno, no, ya tenemos que empezar a pensar que todas las inflamaciones miocárdicas son por fiebre reumática, y no es así, no siempre es así. Y como criterios epidemiológicos, el antecedente de haber padecido de una faringomigdalitis por estreptococo beta hemolítico o tener un examen que se llama título antiestreptolicina O, que es un examen inmunológico, uno de los dos, título antiestreptolicina O positivo o antecedente de la faringomigdalitis por estreptococo, uno de ellos, y antecedentes de fiebre reumática previa. Esos son los signos menores. Para hacer el diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, si hay dos criterios mayores, digamos por ejemplo carditis y artritis, ya, se puede decir que tiene fiebre reumática. Artritis con corea después, también. Una carditis con eritema marginado o con nódulo subcutáneo, también. O sea, la combinación de cualquiera de los dos signos mayores que hablábamos ahí, de los criterios mayores, ya basta para hacer el diagnóstico. O la otra es la presencia de un criterio mayor acompañado de dos menores. Por ejemplo, carditis, bien delimitada, dolores articulares sin inflamación marcada y el antecedente de haber tenido una faringomigdalitis por estreptococo previa, ya eso basta para hacer el diagnóstico. Bien. La fiebre reumática cada día es menos frecuente en los países desarrollados. ¿A qué se debe esto? Mejoría de condiciones higiénico-sanitarias que disminuye la transmisión de las enfermedades infecciosas por estreptococo y tratamientos precoces y completos con antibióticos. El niño aparece con una faringomigdalitis estreptocócica, el médico dice antibiótico con él, tratamiento, y además tiene que hacer tratamiento profiláctico, que hablaremos de él, y entonces ya, bueno, pues no aparece la fiebre reumática porque fue tratado precozmente el niño. Desgraciadamente, los países en desarrollo no es igual. La transmisión de estreptococo es más frecuente. Muchas veces estos niños no tienen un acceso adecuado a servicios de salud o los precios de los antibióticos son un poquito difíciles y en familia ya cuando el niño se siente bien deja de ponerle antibióticos. Y a veces, bueno, le completa el ciclo, pero después dicen no voy a hacer tratamiento preventivo mensual porque esto cuesta mucho y no tengo dinero para eso. Y se olvidan que estamos cuidando la salud de ese niño. Después van a tener que pagar más dinero por las complicaciones de la fiebre reumática que lo que van a pagar ahora por unos bulbitos de penicilina. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática deben descartarse la artritis infecciosa, la artritis reumatoide, que se le llama así porque se parece mucho a la artritis de la fiebre reumática. Estas dos enfermedades deben descartarse para hacer un diagnóstico de fiebre reumática. El tratamiento tiene dos aspectos a considerar. Primero, el tratamiento de la crisis aguda, fase aguda de la faringoamigdalitis, que debe hacerse con antibióticos, preferentemente penicilina procaína, la llamada rapilenta intramuscular, cada 12 horas por 10 días. No olvidar, 2 veces al día por 10 días. O si el niño es alérgico a la penicilina, se utiliza sulfa. Y en caso de una persona que sea alérgica a penicilina y sulfa, cosa que puede ocurrir, la estreptomicina tiene buenos resultados. Recordar, es muy importante que el tratamiento de la faringomigdalitis estreptocócica se haga con antibiótico por 10 días, no 7 días, aunque el niño esté bien, no. El niño no me quiere inyectar más, está bueno ya, y los padres dicen, pobrecito el niño que lleva 5 días inyectándose, ya está bien. Señores, pueden abrirle la puerta a eso en la fiebre reumática, no haga eso, 10 días de antibióticos sin problema de ningún tipo. Otro aspecto muy importante, el tratamiento preventivo. Recuerden que le dije al principio que cuando que una persona padece una infección y se quedan unas células que se llaman células de memoria, células inmunológicas que se acuerdan de esa infección y cuando la persona tiene una nueva infección de ese mismo tipo, producen anticuerpos con mayor rapidez y en mayor cantidad. Bueno, pues imagínense, ya este niño tuvo una fiebre reumática o este niño tuvo una infección por un estreptococo beta hemolítico, tiene células de memoria contra estreptococo beta hemolítico, el niño es susceptible de padecer de fiebre reumática
aparece una nueva infección por estreptococo hemolítico, aparece entonces una gran cantidad de anticuerpos muy rápidamente y esos van a producir una fiebre reumática. O el niño terminó sus 10 días de antibiótico, pero desarrolló anticuerpos y cayó ahí un estreptococo en el momento reactivó el sistema inmune específico y aparece la fiebre reumática. Por eso es importante, después del tratamiento de la fase aguda, continuar con el tratamiento con penicilina de depósito para evitar una recaída y para evitar una reinfección por estreptococo por un periodo de tiempo determinado y evitar así que el niño tenga crisis de fiebre reumática. Y si el niño tuvo una fiebre reumática en inicio, una crisis leve, bueno, pues con mayor razón aún utilizar tratamiento profiláctico, ¿no? Estos anticuerpos atacan al paciente, recuerden eso, y lo importante en primer lugar es evitar que puedan producirse grandes cantidades de nuevo. Es imprescindible el tratamiento preventivo con penicilina benzatínica mensual o con otros antibióticos en caso de alergia a la penicilina, según la receta del pediatra. Y el último aspecto importante del tratamiento es tratar las lesiones cardíacas. Pero bueno, si evitamos que aparezcan lesiones cardíacas, mejor aún. No vamos a hablar de tratamiento de las lesiones cardíacas, no es el objetivo. Bueno, mis amigos, por hoy terminamos. Muchas gracias y los espero en el próximo programa. Hasta entonces.